Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos compañeros y profesora presente. Hoy vamos a comentar sobre un texto y se preguntará cuál... eh, qué corte, ¿eh? Bueno, como decía el texto flotante del anterior, vamos a hablar sobre El Cuy Negro y otros relatos, una colección narrativa que explora la realidad cultural andina peruana a través de relatos interconectados que tienen como eje central una figura simbólica de un cuy negro y su significado en la cosmovisión ancestral de las comunidades serranas. Del cuy negro como símbolo de polisémico que representa tanto la identidad cultural amenazada como la resistencia ancestral de los pueblos andinos. Y utilizan dos tipos de lenguajes, el verbal y el paraverbal. Modismos, en el verbal tenemos modismos andinos, registros que alterna entre poético y coloquial, técnicas narrativas diversas, como flashbacks, monólogos interiores, etcétera, y vocabulario especializado del mundo ritual andino. Y en la parte paraverbal, uso estratégico de cursivas, para pensamiento y expresiones en quechua, espacios que marca pausas contemplativas, puntuaciones expresivas con abundantes puntos suspensivos que crean atmósfera de misterio. Y sigamos con... El contenido está organizado en cuatro partes, por así decirlo. Las principales serían la sección paratextual, o sea, la portada, biografía del autor, información editorial. La segunda sería el relato central, el cuy negro. El tercero sería el relatos complementarios que se desarrollan, bueno, que se desarrollan de la temática andina. Y por último, elementos de cierre que consolidan la propuesta cultural. Y bueno, para terminar conmigo, empecemos con esta pregunta. Los límites se marcan mediante blancos tipográficos significativos, cambios de perspectiva narrativa, transiciones temáticas que van de lo individual a lo colectivo y variaciones en el registro lingüístico que indican diferentes voces narrativas. Esto es todo por mi parte y yo paso a mi siguiente compañero. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Ahora empezaremos con la siguiente pregunta. Para textos, contextualizan al autor y su legitimidad cultural para narrar el mundo andino. Relato central, desarrolla el núcleo simbólico que desarrolla, del cuy negro como una imagen, como un elemento ritual y cultural. Relatos complementarios exploran conflictos generacionales persistencia y la persistencia de tradiciones, y el cierre en donde ya vendría a ser la consolidación de la obra, pues no. Y seguimos con la parte más importante de la obra, que vendría a ser el relato titular del Cuy Negro, porque funciona como el eje articulador de qué se va a tratar de la obra en sí. Y bueno, ¿y por qué vendría a ser la parte más importante? Porque contiene la mayor densidad simbólica, desarrolla extensivamente los elementos rituales que aparecen fragmentarios en otros relatos y establece la conexión cultural que permite interpretar además las demás narraciones, pues no. El emisor es un escritor de origen andino, pues no, con formación académica bicultural. Las pistas influyen en su biografía, que menciona procedencia serrana, la autenticidad del lenguaje empleado, que revela conocimiento vivencial del quechua y las tradiciones andinas, y la fotografía autoral, que muestra rasgos indígenas legitimando su voz
Bueno, el libro fue titulado, fue publicado aproximadamente en el año 2012 y 2014. Ahora les doy paso a mi siguiente compañero, gracias. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Saludos, queridos lectores. El lenguaje que podemos encontrar en esta obra produce una sensación de autenticidad cultural y nostalgia reflexiva. Genera la impresión de estar accediendo a una realidad cultural profunda y genuina, pero también evoca melancolía por un mundo tradicional que se encuentra en proceso de transformación irreversible. Por otro lado, tenemos las cursivas que podemos encontrar en esta obra. Se emplean principalmente para marcar la interioridad psicológica de los personajes y distinguir elementos oníricos o memorísticos. La portada comunica inmediatamente la pertinencia cultural andina. La iconografía del cuy anticipa su centralidad simbólica como elemento ritual. La fotografía del autor establece credibilidad testimonial y conexión auténtica con el mundo narrado. El diseño editorial que presenta esta obra refuerza la coherencia estética con lo tradicional y lo artesanal. Y no olvidemos que la parte más importante de esta obra es el relato llamado El Cuy Negro, que trata sobre un ritual andino donde el cuy negro funciona como intermediario simbólico entre el mundo humano y las fuerzas ancestrales, que son dos mundos que son muy distintos. Y tomando en cuenta esa parte principal, el texto comunica la urgencia de preservar la identidad cultural andina frente a procesos de globalización. Y para finalizar con mi persona, el propósito de esta obra son tres: testimonial, reivindicativo y educativo. Testimonial porque documenta y preserva tradiciones culturales en riesgo de desaparición. Y educativo porque sensibiliza al lector sobre la riqueza y complejidad de la cosmovisión andina, combatiendo estereotipos y visibilizando esta realidad cultural. Ya estamos cerca de terminar, así que les paso a mi compañero. El negrito claro. Y terminemos este video con: valoro la presentación como altamente efectiva porque combina elementos paratextuales informativos con narrativas emotivamente impactantes. No sin antes recordar: mi apreciación es muy positiva porque la organización emulada de la estructura narrativa oral andina, donde los relatos se encadenan técnicamente, pero mantienen autonomía funcional. Esta distribución permite tanto lectura fragmentada como lectura integral, adaptándose a diferentes modalidades de recepción y respetando la naturaleza episódica de la tradición oral. Y ya casi para terminar, sí, definitivamente facilita la comprensión, porque los paratextos contextualizan culturalmente antes de la inmersión narrativa. 2. Los conectores simbólicos implícitos unifican sin repetir. Y por último, sí, considero que son plenamente adecuados porque establecen coherencia estética como el universo narrativo. La icónica andina de la portada, los colores oscuros que evocan a un tierno cuy en algo malvado. Sí, al fin terminé, son las 3 de la mañana, no importa, sí.